Bien chicos, buenos días. Mm, el día de hoy vamos a volver, como pueden ver, con un autor que hemos trabajado ya con anterioridad, que va a ser Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Nosotros hemos hecho un recorrido desde que inició este año, estas clases de filosofía, hemos hecho un recorrido histórico por los diferentes momentos de la filosofía eh, contemporánea, sí, una filosofía que inicia más o menos en el 1900 y que ha venido eh, trabajándose a lo largo del siglo anterior y que ha tenido una repercusión muy grande en la actualidad, ¿sí? Esta parte de la filosofía se conoce como filosofía actual. Mm, hemos abordado posturas filosóficas diferentes, pasando desde el existencialismo, la fenomenología, llegando un poco a la filosofía del lenguaje y todo esto dentro de la filosofía de las ciencias, y hoy finalmente vamos a dar un punto y aparte a la filosofía del lenguaje. Nos vamos a ir metiendo con otro tipo de filosofías que también son propias de la época, que son importantes y que transforman el panorama que tenemos hoy en día de la filosofía. La filosofía ha cambiado en los últimos años de la misma manera como han cambiado el resto de campos del conocimiento, ¿sí? Se han creado nuevas formas de filosofía en relación a los nuevos campos de conocimiento que se han creado. Entonces, pues esto ha generado una transformación completa en esto. Más importante en este punto, eh, en el que ya nos acercamos a preguntas que son más propias de nosotros hoy en día, que están muy relacionadas con la sociedad, con la cultura, con todo esto, es entender la incidencia que tiene todo esto en nuestra forma de entender el mundo como un todo, como un elemento global. Entonces vamos a empezar a trabajar este autor que lo que les digo ya lo hemos trabajado, pero en este momento vamos a acercarnos a este texto de investigaciones filosóficas, ¿sí? El texto de las investigaciones filosóficas es, digamos, como que el texto culmen de Wittgenstein, porque en este es donde ya su propuesta se va a ver madura, va a ser una propuesta ya realmente seria en el sentido de que se sustenta por sí misma y se mantiene por sí misma. Incluso la propuesta que él tiene en las investigaciones filosóficas es una propuesta que han tomado muchos autores a lo largo pues, de la historia de la filosofía del lenguaje y que han transformado y reconstruido sin tocar sus bases. Entonces las bases de esto realmente van a ser muy útiles. Vamos a empezar diciendo que este personaje inicia, bueno, no es que inicie así su texto, pero en los primeros momentos de su texto de investigaciones filosóficas va a decir en palabras castas, eh, el escritor del Tractatus, iba a decir la cago, pero no, se equivocó por completo, ¿sí? Recordemos entonces que cuando vimos el Tractatus nosotros, incluso en la parte de la introducción sí, del prólogo que yo leí con ustedes, decía, no me interesa si la gente cree que está bien o está mal, lo cierto es que en este texto ya se resolvieron todos los problemas de la filosofía. Entonces uno decía, bueno, pues hijo, bájele los humos porque está como que muy prepotente. Y él mismo lo acepta en sus investigaciones filosóficas. Él dice, el escritor del Tractatus la embarró, ¿sí? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿para qué vimos el Tractatus? Porque el Tractatus, aunque la haya embarrado, porque el Tractatus lo que buscaba era eliminar la metafísica de la filosofía, como ya lo hemos dicho, tenemos un momento de la historia en el que la metafísica es exageradamente poco valorada. Aunque ese sea el objetivo, todo el constructo del lenguaje que hay atrás de la relación lenguaje-mundo, de este atomismo lógico,
sí se va a mantener. Y se va a mantener en la forma como entendemos el lenguaje más que como entendemos el mundo. Entonces vamos a decir, la relación lenguaje-mundo no es una relación que sea, primero está el lenguaje y el lenguaje es el mundo, como decía Ludwig Wittgenstein, sino que primero está el mundo y el lenguaje nos permite comprender. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo esto que pasamos anteriormente. Pero con esto, Ludwig Wittgenstein va a decir, listo, el escritor del Tractatus la embarró. ¿Por qué? Porque olvida un elemento muy importante y es una cosa, bueno, aparte de muchas, es el uso del lenguaje. ¿Sí? Wittgenstein, con toda su propuesta, ustedes se acuerdan en el tratado, él decía que cómo significaba una cosa, que la relación entre estado de cosas y lenguaje, los hechos, todo este tipo de cosas, él va a decir, sí, sí, tengo razón, tengo razón, eso es importante, pero no es el centro. Eso existe en un análisis riguroso lógico del lenguaje, pero es que el lenguaje no se acaba en su análisis, el lenguaje es mucho más. Entonces él va a decir que el uso del lenguaje, que con el uso del lenguaje, el significado de las palabras, específicamente los conceptos, se da por su uso, ¿sí? Y uno dice acá, ok, listo, terminamos. Es decir, es lo más intuitivo, ¿no? Nosotros, el significado de las palabras está en el uso que le damos a ellas, ¿sí? En, en cómo nos relacionamos con la palabra socialmente hablando. Entonces, la palabra, por ejemplo, eh, perro, ¿sí? Tiene una variedad de diferencias en dependiendo de los diferentes contextos en los que se diga. ¿Sí? Si yo digo, eso es un perro, pues puedo estar señalando un animal que es un perro. Ese es un perro, pues puede ser un tipo que sea un perro. O cosas por el estilo, ¿sí? Perro tiene una diferencia dependiendo de su contexto. Y lo mismo, por ejemplo, esta es una palabra que muchos hemos escuchado, la palabra zorra, ¿sí? ¿Y por qué pongo esta palabra? Aunque puede sonar vulgar, esta palabra es muy interesante porque, eh, pues para nosotros, la zorra, incluso solamente escuchar la palabra zorra ya nosotros decimos, uy, es como peyorativo, pero zorra es un animal, ¿sí? Es el femenino de los zorros, no hay ninguna diferencia en eso. E incluso esto cambia si nosotros decimos zorro, ¿sí? Zorro tiene una connotación muy diferente al de zorra. Uno dice que una persona es un zorro, no en el sentido de que sea un perro que se acueste con todas, como si se tiene la palabra zorro, sino que nosotros decimos zorro es un personaje incluso de películas, el zorro, ¿sí? O de películas o de historias de la infancia. O zorro también se le dice a una persona que es muy astuta, que es una persona que es sagaz, es ágil mentalmente. Entonces, eso es un zorro, ese tipo es un zorro, ¿sí? Ahora, esta palabra zorra la pongo también porque es que su definición cambia dependiendo del contexto cultural, ¿sí? En la cultura asiática, especialmente en Japón, cuando se le dice a una mujer que es zorra, no se refieren a que sea zorro en el sentido sexual que nosotros tenemos del término, sino hace referencia a una mujer que es astuta, o sea, toma esta relación de acá, ¿sí?
del astuto, del inteligente, del que usa los medios para de que sí, que no le importan los medios para conseguir los fines. Entonces, este uso del lenguaje es el que va a entrar a ser importante en la forma de comprender ahora este ejercicio de comprender el lenguaje mismo, ¿sí? De cómo significa entonces un concepto, acá está, de cómo significa un concepto. Ahora, lo que va a decir Wittgenstein es que, listo, señoritos, bien, entonces vamos a hablar del uso, ¿sí? Asumamos que el uso es lo que le da significado, pero el uso cualquiera. Entonces él dice, eh, todo tipo de uso. No, no, ¿por qué? Porque Wittgenstein va a decir, pues nosotros tenemos unas normas del lenguaje que nos dicen que no toda palabra significa cualquier cosa. Entonces, este todo tipo de uso no es tan cierto. El uso está mediado por algo. Hay algo detrás que hace que una palabra pueda significar cualquier cosa siempre y cuando signifique cualquier cosa. No sé si me hago entender. La palabra, no sé, camello puede significar un mundo de cosas, como por ejemplo un camello, un animal o una persona que vende droga, pero un camello no puede significar en ningún momento no sé, una persona que lleva domicilios. No sé, por lo primero que se me viene a la cabeza, uno dice, es que ese es el camello. Uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Esa palabra entonces no tiene un uso, no tiene un uso cualquiera, hay un uso que está determinado. Y Wittgenstein va a decir, listo, si no es todo tipo de uso, ese uso está socialmente determinado. ¿Sí? Socialmente determinado. Entonces, nosotros como sociedad aceptamos un tipo de uso de definición de un concepto. Y este socialmente determinado no solamente es en el ejercicio social, sino también en cosas como, eh, vamos a ponerlo incluso más bien, contextualmente determinado. ¿Sí? Entonces, el contexto en general, así sea un contexto social, científico, moral, en fin, tantos contextos que pueden haber, determinan el significado de un concepto en el lenguaje, ¿sí? Y que determinen el significado no determina que lo determinen en todo, ¿sí? Lo determinan en un contexto, en un lugar, en un momento. Entonces el lenguaje se convierte en una cosa viva, ¿sí? Porque se transforma constantemente dependiendo del contexto en donde esté. Ejemplo, una de las palabras que tiene unos contextos muy extraños en esta vida es la palabra gonorrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque médicamente gonorrea no es un insulto, es una enfermedad. Entonces, la definición de gonorrea en médica pues tiene una bacteria que causa no sé qué disease más, pero tiene un uso, una forma de ser determinada en su contexto. Obviamente si nosotros nos vamos a Medellín y cogemos y decimos, ¿qué bueno? Pues ahí hay otro problema, ¿sí? Ahí hay tres puñaladas de por medio. Entonces, este contexto transforma el concepto, transforma la forma como nosotros lo usamos. Y esto, se me perdió, esto es lo que se va a llamar como juego del lenguaje, ¿sí? Juegos del lenguaje. Entonces estos juegos del lenguaje son eh, juegos, literalmente, o sea, como cuando uno juega de chiquito, no sé, escondidas, las escondidas es un juego, y como juego
funciona en un contexto, ¿sí? Entonces esto está determinado por un contexto y unas reglas, ¿sí? Entonces, reglas del juego de escondidas. Por ejemplo, cuando yo era chiquito no se podía uno esconder detrás del que estaba tocando, ¿sí? Contando. Entonces, uno le ha tocado esconderse lejos primero. Valía el ni por delante ni por detrás, ni por arriba ni por abajo, ni por delante ni por detrás. Bien, se contaba de 5 en 5 hasta 100, de 100 en 100 hasta 1000, y mira, está ahí, ¿sí? X. ¿Sí? Todas estas reglas conforman un juego en donde el lenguaje se da, ¿sí? Entonces, estas reglas del lenguaje que también están dadas por el contexto, obviamente, por ejemplo, cada uno de nosotros pudo haber jugado escondidas de manera diferente. Por ejemplo, algunos dicen no vale perrito fuerte, no vale si perrito guardián, eh, no se vale salvar patria, por ejemplo, eso era una regla muy común. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de elementos conformaban unas formas de ser del juego, ¿sí? Y conformaban una estructura general en donde el juego se daba. Fuera de este juego del lenguaje, el lenguaje no tiene sentido, ¿sí? Es decir, el lenguaje no significa por fuera de su contexto y de sus reglas, no tiene ninguna relación con el mundo. Entonces nosotros no podemos pretender construir un lenguaje para uno solo, ¿sí? Porque sucede lo que sucede con, no sé si ustedes conocen esperen, creo que es el códice Gigas. No, es el códice Voynich, se llama. El códice Voynich es un texto que fue eh, encontrado en 1400, sí, es una cosa, la cosa más extraña de este mundo, porque es un libro que parece ser, es de herbología, ¿sí? El cual está escrito en un idioma que nadie conoce y tiene gráficas, imágenes de hierbas que nadie ha visto, ¿sí? Entonces, tienen a una comunidad súper enloquecida con esto, porque dicen, ok, ¿cuáles son las reglas para entender este lenguaje? ¿Sí? Porque si no tenemos las reglas de comprensión del lenguaje, quiere decir que eh, pues no tenemos cómo traducirlo a nuestro lenguaje, no tenemos cómo entenderlo. Si no conozco las reglas, el contexto, quién lo escribió, dónde lo escribió, cuándo lo escribió, si nosotros supiéramos eso, pues se hace más fácil de descifrar. Porque si yo digo, bien, lo escribió una persona con esquizofrenia en la Italia del siglo primero, ¿sí? O del siglo décimo, perdón, pues yo digo, ok, es una persona con esquizofrenia, entonces esto lo van a tratar, entonces son más bien psicólogos los cuales van a decir, la persona que escribió esto sufrió una fuerte esquizofrenia, tenía tales trastornos y esto se ve en sus trazos, en su forma de dibujar, no sé, o lo escribió un científico que se adjudicaba, no sé, haber hablado con extraterrestres en el siglo XIII, por decir algo, pues yo digo, ah, ok. Y entonces ya comienzo a rastrear el lugar de donde estuvo, ya puedo decir, es que esta persona fue italiana o fue rumana, y como es rumano, entonces busco en lenguas cercanas a Rumania cuál puede ser la que se acerque. ¿Sí? Todo esto se convierte en una forma de entender el lenguaje, ¿sí? Y al entender el lenguaje existe un entendimiento los unos con los otros. Entonces, todo esto es este uso del lenguaje y juegos del lenguaje. Pero, 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 ¿qué pasa? Si esto es así, hemos encontrado un gran problema. Porque el contexto y las reglas varían, ¿sí? Varían dependiendo de la cultura. ¿Sí? Y si varían dependiendo de la cultura, porque obviamente cada cultura es un contexto diferente, tiene unas reglas de su lenguaje diferentes,
si varían dependiendo de la cultura, ¿cómo diablos hago yo para entender otras culturas? Porque yo puedo tener mi contexto y mis reglas de lenguaje, mi juego de lenguaje, y vamos al español. Vamos a decir, el español es un juego de lenguaje completo con sus reglas, con sus contextos, patatín y patatán. Pero, siendo así, ¿yo cómo hago para entender el chino? ¿Ah? O sea, baila. Porque tenemos unas reglas, si ya dijimos que lo que nos permite entender los usos del lenguaje es estos juegos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para entender un juego del que no tengo contexto, del que no tengo reglas? Y eso es un problema que ustedes no se imaginan lo grande que es. Porque no solamente entonces es entender otra cultura, es entender otra persona, ¿sí? Porque aun cuando las reglas están establecidas, ¿sí? Aun cuando las reglas de las escondidas están establecidas, hay gente que incumple las reglas, ¿sí? Y, y el incumplir las reglas no quiere decir que se extraiga automáticamente del lenguaje, sino que puede estar entendiendo las reglas de manera distinta. No es que no las cumpla, ¿sí? Entonces, y esto es muy común. Esto es muy común, por ejemplo, pongamos el caso del juego del uno, ¿sí? Uno. Eso casi que cada quien que juega uno tiene unas reglas diferentes para jugar uno. Entonces unos dicen se pueden pegar cartas, se puede terminar con carta comodín, patatín y patatán, sí, siempre hay como unas reglas extra o menos o diferentes que hacen que las personas jueguen de una manera diferente. Y esto sucede en todos los juegos. Por ejemplo, yo no sabía, cuando yo jugaba parques, se supone que sacar tres pares consecutivos era bien, porque cuando uno sacaba tres pares consecutivos, quería decir que podía sacar una de sus piezas directamente al juego, o sea, si tenía cuatro le quedaban tres por coronar. Pero vengo hoy a enterarme, bueno, no hoy, hace poquito vengo a enterarme de que en el pastel, como así que hay gente que juega el parqués y la regla es que si saca tres veces par, pierde o tiene una penitencia, no sé cuál es la penitencia, o sea, yo quedé como que, ¿what? ¿Qué pasó acá? Entonces, si se dan cuenta, estas reglas casi que varían de familia a familia, y incluso nosotros dentro de nuestra misma familia tenemos palabras que significan cosas que para la mayoría no significa. Yo no me acuerdo con quién fue que hablé esto, si fue con ustedes en algún momento o fue con otro curso, pero yo les decía, en mi casa la palabra o el concepto de el televisor de la nevera es algo que todos entendemos, ¿sí? La puerta del televisor de la nevera, para ser más exactos. Y uno queda, o sea, si uno lo escucha desde afuera, uno queda como que, ¿cómo así que una puerta del televisor de la nevera? ¿Qué está pasando acá? Sí, ¿qué clase de nevera es esa? Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una nevera o bueno, una nevera que tiene un pedacito cuadradito que si tú les pichas se abre la puertita chiquita, no tienes que abrir la nevera grandota. Entonces, bueno, es así, funciona así la nevera. Entonces, como es una puertica chiquita cuadradita, nosotros dijimos, ay, parece un televisor, entonces es el televisor de la puerta de la nevera. Pero, si yo cojo y les digo esto, ustedes van a, o sea, sin explicación, ustedes van a quedar locos, ¿sí? O sea, van a quedar, ¿qué pasa acá? El profesor será como verde o algo así, porque no conocen entonces estas reglas, ¿sí? Entonces, esto se convierte en un problema en el lenguaje grandísimo, grandísimo, porque ¿cómo hacemos para entendernos los unos con los otros? Y acá es donde Wittgenstein va a salir con una teoría casi que genética que va a decir, ok, acá lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa que él va a llamar los parecidos de familia.
¿sí? Ok, parecidos de familia. Sí, es que si tienen los ojos azules es porque posiblemente son familia. Él va a decir, aunque las reglas y el contexto del lenguaje sean lo que determinan el uso, esto no determina dos cosas, no determina de manera tajante dos cosas, y es que el lenguaje tiene una gramática y una sintaxis. Ay, perdón, gramática y sintaxis es lo mismo. Gramática y un significado. ¿Sí? Una sintaxis y un significado. ¿Sí? Las palabras significan porque socialmente significan. Y esta gramática determina una forma de ser del lenguaje que es una forma de ser base. Es decir, sean cuales sean mis reglas del lenguaje en mi casa, yo tengo que seguir la relación sujeto-verbo-predicado de una oración normal. ¿Sí? Yo no me puedo salir de eso. Puede que mi sujeto sea muy extraño, mi verbo sea una locura y mi predicado sea una vaina por allá de quién sabe dónde, pero hay un sujeto verbo predicado. Entonces eso nos permite construir ciertos elementos de base que vamos a llamar parecidos de familia que le permiten a uno entender el lenguaje del otro, el uso del lenguaje del otro, un poco ajeno a su contexto y a sus reglas, a sus contextos y sus reglas particulares, porque de una u otra manera la gramática se convierte en una regla, ¿sí? En una regla que siempre está detrás en este parecido de familia. Entonces, por alguna razón para nosotros es más sencillo aprender idiomas de raíz latina, ¿sí? De raíz greco-latina en general. Entonces, hay idiomas como el portugués, el francés, el italiano, son idiomas que son para nosotros un poco más sencillos, no solamente de aprender, sino de hablar. Incluso, eh, si nosotros aprendemos latín, para nosotros es mucho más fácil aprender latín que aprender chino antiguo, porque es que ya tenemos las bases del latín, aunque no sean en latín, tenemos un parecido con ese lenguaje. Entonces, si se dan cuenta, esto configura una nueva forma de entender el lenguaje y con ello entender toda una relación social, porque entonces esta relación social comienza a tener en cuenta que no todos usamos el lenguaje de la misma manera, no todos nos relacionamos con el lenguaje de la misma manera y no todos tenemos unas reglas del lenguaje iguales. Tenemos unas bases similares, pero las reglas en general no son iguales. Entonces esto transforma la comprensión del lenguaje. ¿Y qué permite esto? Esto permite, entonces, finalmente, ya para terminar, estos juegos del lenguaje permiten la existencia de algo que antes habíamos intentado tumbar, y es la existencia de los elementos metafísicos, ¿sí? Porque hay metafísica. Porque si estamos entendiendo que esto es un contexto, pues entonces palabras como Dios, como bien y como paz, ¿sí? Justicia, amor, todo este tipo de cosas que son muy difíciles de definir, van a tener un significado, un uso en un contexto determinado, ¿sí? Entonces la metafísica deja de ser un elemento aislado de la filosofía, aislado como el hijo feo de la filosofía, y va a empezar a ser simplemente un contexto filosófico distinto. Lo que tenemos nosotros que entender, perdón, es que no podemos meter la metafísica, el contexto y la definición de la metafísica en otros contextos porque posiblemente no vayan a tener el juego de lenguaje necesario para significar. Entonces aquí comienzan a haber unos problemas heavies de fondo, como por ejemplo, ¿por qué diablos vamos a meter
la ciencia en la religión, ¿sí? Si es que lo que significa en la religión no tiene significado en la ciencia porque es que son juegos de lenguaje diferentes. Entonces, nosotros aquí tenemos un problema muy grande en el sentido epistémico del término ontológico, de cómo nos conocemos, porque ahora viene la pregunta es, ¿cuál es el juego de lenguaje que nosotros tenemos que usar para definirnos a nosotros mismos y comprendernos a nosotros mismos? Claro, acá en este punto esta vaina, ¡boom!, revienta para todos lados y todo el mundo dice la psicología, la ciencia, la biología, la metafísica o la filosofía asiática. Entonces decimos, no, es que la mejor forma de entender al hombre es ahora entenderlo de la forma como lo entendían los chinos, en el sentido de eh, hay un núcleo que es un Daitan y este Daitan controla todo el alma y un ejercicio de circulación de chi, de chakra y de como lo quieran llamar ustedes. Pero es entonces en todo este consulto, algunos van a decir, no, el juego de lenguaje en el que yo estoy jugando es un juego de lenguaje del New Age. Entonces, yo creo que todos los hombres, todos los seres vivos vibramos en en frecuencias diferentes, esta es la vaina, en frecuencias diferentes, y como vibramos en frecuencias diferentes, entonces existimos de pa y pa y pa, y alguien va a decir, no, es que realmente es Dios. Entonces, el juego del lenguaje lo que le permite a la persona es construir significados dependiendo de su contexto. Y si construye significados dependiendo de su contexto, ahora el problema es cómo hacemos para que estos juegos del lenguaje se compaginen unos con otros y se relacionen. Porque entonces podemos todos estar hablando de la misma cosa, desde un juego de lenguaje diferente y estarnos complicando con nada, ¿vale? Entonces, este juego de lenguaje nos lleva en el ámbito metafísico y ontológico y epistémico y en general filosófico a una gran incógnita, porque es, ¿qué sigue? ¿Qué podemos ahora hacer para usando estos parecidos de familia, porque los tenemos que usar, usando estos parecidos de familia, podernos entender entre nosotros? Y aquí yo les había dicho en una clase anterior que por eso es que los filósofos somos tan mamones con él. ¿Qué quieres decir con eso? Acá vuelve y se aplica lo mismo. Porque acá es donde nosotros vamos a empezar a decir, cuando tú no entiendes el juego de lenguaje en el que está trabajando el otro, tienes que cerciorarte de qué es lo que está entendiendo o queriendo decir. Porque yo, por ejemplo, yo les puedo a ustedes decir, ay, demonio, ay, demonio, y ustedes van a decir, si ustedes son bien católicos en esta vida, van a decir, va de retro Satanás, que yo no digo ese o algo por el estilo, ¿sí? Pero demonio, desde donde yo lo estoy tomando, yo estoy tomando el da demonio, entonces estoy diciendo el gran sabio, y para mí el demonio no tiene nada de malo. El demonio es un gran maestro, y es que esa es la raíz del demonio. Entonces ustedes van a decir, oh, peor aún, este tipo es satánico, ay no, Dios mío, no, la cosa es que yo estoy hablando desde un juego de lenguaje diferente, entonces cuando ustedes me van a hablar de un demonio, yo les voy a tener que decir, bueno, ¿desde qué lenguaje estás hablando? ¿Estás hablando desde el lenguaje católico? Porque si hablas desde el lenguaje católico, pues a mí me toca también cambiar mi demonio por un demonio católico, ¿sí? O si hablas desde un lenguaje de otro tipo, pues yo tengo que hacer los cambios en mi discurso y en mi forma de entender y en mi forma de comprender. Entonces, bien, esto es el ejercicio completo del uso del lenguaje. Qué grosería. Esto es un acercamiento al ejercicio del uso del lenguaje. Vean, esto la gente lo ha trabajado. Pues esto suena muy sencillo, pero detrás de esto, como vemos, tiene un mundo de situaciones y un mundo de formas de entender el lenguaje y de entender nuestra relación con el lenguaje y con él, con el del conocimiento, pues que es muy profunda. Entonces, pues esto transforma realmente la forma como entendemos nosotros la filosofía y como entendemos nosotros nuestro ejercicio filosófico, obviamente desde este campo, ¿no? Las personas que no son filósofos del lenguaje van a decir, a mí ni me interesa ni me importa, ¿sí? Esto lo dicen ustedes en la filosofía del lenguaje, pero para nosotros no nos afecta. Sin embargo, ¿en qué sí nos afecta? Esto sí nos afecta mucho en la filosofía de la ciencia y en la ciencia en general, porque cada ciencia tiene un lenguaje prácticamente diferente. Entonces, ¿cuántas veces no podemos tener discusiones entre científicos porque no estamos respetando las reglas del otro? ¿Sí?
Nosotros decimos, es que esto se tiene que llamar así por esto, esto, esto. El otro dice, es que esto se tiene que llamar así por esto, esto, esto. Y se crea una discusión y al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Entonces, es para que tengan en cuenta eso. Bien chicos, no es nada más por hoy. Espero que esta clase no haya sido tan aburrida y cabezona como las anteriores de Ludwig Wittgenstein. Aquí el tipo se pone un poquito más relajado, ya no es tan prepotente y realmente este Wittgenstein es el que transforma profundamente la filosofía del lenguaje y en general el estudio del lenguaje completo. Y no es más, espero que todos estén bien, estén juiciosos, espero que hayan aprendido a cocinar y, y nada, nos hablamos la próxima clase. Ah, bueno, ahorita mismo, ahorita tenemos clase.